Sean nuevamente bienvenidos a este centro documental José Luis Cano y a su salón de actos, también con nombre de poeta, Manuel Fernández Mota, donde los buenos libros y la mejor literatura cobran protagonismo absoluto en la ciudad, que hoy recibe a otro de los grandes defensores de la comarca del Campo de Gibraltar, desde su hermoso, honorífico y vocacional cometido como cronista oficial de San Roque, pero principalmente desde su compromiso con la literatura, el periodismo y la vida, que prolíficamente ejerce desde sus ensayos, sus narraciones, sus escritos y su poesía, siempre marcada por los recursos clásicos, donde lo amoroso y lo social van de la mano, como la historia, como la memoria o como su relato, donde a veces tiende la vida al sol de la cultura y con ella su corazón, preparado para su lectura interior y también para la impresa. Y es que es decir el nombre y esmentar al hombre, al erudito, al escritor y al amigo que, como Antonio Pérez Girón, nos invita cada día a descubrir la historia, amar la tierra y compartir cada secuencia que sobre ella vivimos, cual seña de identidad de los moradores, nativos y habitantes de estos parajes geográficos que entre la leyenda y la memoria, la fotografía y el dato han cimentado la personalidad y la tarea diaria de este escritor y periodista sanroqueño, coordinador de la Mesa de Cronistas Oficiales del Campo de Gibraltar, cuyas platónicas premisas custodian en libros y palabras su pasión por la memoria histórica, el andalucismo, la historia local comarcal y la vida. Sí, porque es la vida, en un preciso instante retenida, la que hoy habla por la palabra impresa del autor de Una señal en el cielo, cuentos de la guerra civil, El misterio del baúl, Tránsito de los cuerpos, Las fronteras del destino o Salón Alameda. Sí, porque es la vida la que cabe en este libro de pequeño formato, en este relato a degustar en trago corto, que editorialmente hoy se presenta en Algeciras bajo el título de La lluvia en verano, dentro de una premonitoria colección que atiende al romántico nombre de Los cuadernos perdidos, que guarda y reconoce la obra literaria en prosa y con ella la ingente labor cultural de Antonio Pérez Girón. Y es que, comprometido con su tiempo y su memoria, tampoco olvida nadie su aportación impresa en la mítica revista Almoraima, ni su permanente lucha por esa identidad cívica andaluza que proclama y que reclama, y que le ha llevado a cofundar, entre otros colectivos y estamentos, la Asociación Cultural de la Prensa del Campo de Gibraltar, el Ateneo Sanroqueño, el Foro por el Encuentro de los Pueblos de Gibraltar o la Plataforma Cívica por Andalucía. Pero hoy nos encontramos con el escritor y su presencia impresa, y lo hace desde las formas de la narrativa, en un relato breve pero intenso, emotivo y pasional, que no es sino un retrato en color sepia de una época de las Algeciras de los años 60, que muchos conocieron desde el Nodo, a raíz y con el telón de fondo de una visita oficial del entonces caudillo de España, Francisco Franco, a una ciudad que crecía como podía, desafiando el vértigo del progreso prometido y a los vaivenes de la política oficial y sus contradicciones. Y todo sin querer dejar de ser pueblo, ni reducto de marineros a orillas del río de la Miel y a la sombra de su milenaria historia, no siempre respetada por los próceres de turno o por los descabellados planes de urbanismo y ordenación que acabaron por cegarle los ojos al mar donde se reflejaba. Y en ese álbum de fotografías dispersas, manoseadas por un niño que, como el propio autor, pasaba los largos veranos de su infancia en las Algeciras del alcalde López Correa, se gesta la vida y una de sus múltiples secuencias paralelas, que por feliz decisión de Antonio Pérez Girón, deja de ser anécdota en memoria familiar para configurar un hermoso fresco literario y novelado de aquella España en blanco y negro que ahora vuelve revestida de relato con la lluvia en verano, de la que no queremos guarecernos. Y es que, ¿saben? Cuando pasamos sus páginas a dedo alzado, nos bajamos a la vida para surcar ese río de tinta navegable, camino de los sueños o de las pequeñas cosas de las que se compone la sencillez cotidiana, por las que un día mataríamos y que demasiadas veces vemos pasar mirando hacia otro lado. Dicen que cuando llueve en un verano de tu infancia, su sonido te acompañará siempre, posiblemente para recordarle al adulto que te espera
que nunca debe avergonzarse del niño que un día fue, y que cada tarde, al salir de casa con cariño, pan y chocolate, a orillas del tiempo y de su corta historia, ve pasar la vida, trazando nuevos mapas, lugares viejos que mañana serán recuerdos, como esos mismos días de lluvia de tiempo, y barquitos cuadriculados navegando por las calles sin asfalto de la infancia, escuchando el sonido de la vida. Tal vez, en el imaginario de aquel tiempo de pespuntes y dobladillos a destajo, el futuro más fiable jugaba caballito manso bajo las marquesinas, vigas y recuerdos que habitaban golondrinas y cigüeñas en los veranos eternos de la niñez y sus sabores, desde donde contemplar el paso de milicias y desfiles que, ocupando noticieros y portadas, alguna vez fueron dudas o rebeldías para quienes fueron niños demasiado pronto y adultos demasiado tarde. Ahora, a siglo pasado, yo me aferro a mis certezas de que las ciudades, los veranos y sus calles nos eligen para sentirlas y para contarlas, como hace Antonio Pérez Quirón en este menudo pero entrañable libro, que se convierte en pasajero temporal de los días, los años, los designios y sus horas. Por eso, en nuestro corazón y estanterías, reservamos espacio para la lluvia en verano, mientras en nuestro interior su literatura, con palabras como cerillas, enciende todos los sueños de artificio, para volar con esos pañuelos que un día dijeron adiós en el puerto y la estación, donde en silencio derramamos lágrimas, bajo la lluvia de un verano, por una ciudad donde ya no estaban ni Franco, ni la perseverancia, ni aquel río que tapamos entre todos, jugando a ser mayores a destiempo. Por eso, y porque la melancolía, cuando se viste de literatura, deja de ser un gris recuerdo para retornar en esperanza, desde esta breve narración, la voz del sur toma la forma diminuta de este libro, entrañable y necesario, que hoy ve la luz en Algeciras, donde seguiremos disputando este partido, sin final ni resultado, a la espera de guionistas o escritores, como Antonio, que a sus sueños nos enganchen. Nuestro agradecimiento pues a su autor por seguir luchando con entusiasmo por nuestra cultura, su historia y su memoria, mientras nos siga emocionando desde la capital de sus sentidos, aportando el talento y el corazón que habitan este libro, por el que le doy la enhorabuena y al que me entrego nuevamente a su lectura. Felicidades pues por el alumbramiento literario de La lluvia en verano, un relato íntimo, reflejo de un tiempo donde, a pesar de las tristezas, los dolores y sus lluvias, se abrió paso a la alegría, desde ese camino abierto a la ternura que Antonio Pérez Quirón nos regala párrafo a párrafo, de recuerdo en recuerdo, asomándose a la vida. Y a todos ustedes, muchas gracias por su complicidad y su presencia en este nuevo acto de paz y de cultura en Algeciras, y que la literatura y la felicidad siempre les sorprendan, como lluvia en verano, acompañándoles hasta las puertas del tiempo, donde otros sueños, otras guerras y otras dudas nos esperan. Muchas gracias. Buenas tardes, extraordinarias palabras, Pilar, consejera de Cultura, y a los amigos pues que me acompañan en la presentación de este libro, que no tenía otro sitio lógico para presentarse que Algeciras. La verdad que no es nada cómodo hablar de uno mismo, de forma que no sea a través del reflejo literario. Y sin embargo, para contar una historia a veces lo he hecho. Por ejemplo, cuando escribí La memoria de la transición en San Roque. Y creo que volveré a hacerlo cada vez que pretenda retratar un testimonio o una historia. Como destaca la escritora Natividad Preciado, es imposible distanciarse de los fenómenos que hemos vivido en épocas marcadas por acontecimientos importantes, desde la fila cero en primera persona como testigo. Dicho esto, explicaré que me inicié muy tempranamente en el periodismo y en la poesía. La poesía ha primado en mi actividad literaria sobre la narrativa. Solo 2 novelas cortas, una de las que ahora presentamos, un libro de relato al que ha hecho mención Miguel y otro que está en cierne. En el periodismo, siendo muy joven, viví los momentos más difíciles e ilusionantes también, hay que decirlo, de la transición y del tardofranquismo, con cierre incluido de la revista que con tanta ilusión habíamos levantado, y una advertencia también acompañando de
de la querida censura por una crónica sobre la actuación de un cantautor tan conocido como Carlos Cano, en aquel momento no tanto. ¿Y por qué cuento esto? Quiero decir con ello que para mí la literatura ha sido un compromiso permanente, un compromiso social con una visión de las cosas, con una manera de vivir la vida. No quiero decir con esto que la literatura deba responder en todo momento a estas premisas, ni siquiera que sea un método estricto para quienes les hablan. Cada escritor la puede practicar y sentir en el sentido que quiera. Es acertado decir también que los sentimientos, sobre todo en la lírica, como forma más expresiva, alcanzan a todas las orillas. Y así también ha sido en mi verso y lo seguirá haciendo mientras tenga la capacidad y la oportunidad de escribir. Pero la literatura es al mismo tiempo que una posibilidad de afrontar aquello que nos conmueve y nos llama a tomar partido, un compromiso con uno mismo, incluso un ajuste de cuentas personal. El reciente premio Cervantes, el mexicano Fernando del Paso, señalaba: antes que escritor soy un ser humano que piensa y pertenece a una sociedad cuyos triunfos y fracasos repercuten en mi sensibilidad. Ello me lleva a una reflexión sobre el papel del escritor, que sea muy modesto, en una sociedad en la que el 20% de la población posee el 80% de todas las riquezas del planeta, y que las 3 personas más ricas del mundo poseen activos superiores a todas las riquezas de 40 países más pobres, donde viven más de 600 millones de personas. Si antes la opresión emanaba casi exclusivamente del totalitarismo político-militar, ahora se impone un nuevo sistema, el de la dictadura de la economía. Una economía que no tiene en cuenta la preservación de la naturaleza ni la creciente distancia entre ricos y pobres, que en sus cálculos económicos no se encuentra una producción equilibrada, una respetuosa actividad con la vida y los derechos de los trabajadores cada vez más relegados, como todos conocemos. A una sociedad que, siendo considerada como la del conocimiento, es incapaz de atajar la enorme tragedia de la guerra. La política es perversa si no va dirigida al servicio comunitario. Debiera ser la política un arma para cambiar las cosas y una gran capacidad de sacrificio por los demás. Y sin embargo es el escenario que conocemos en buena medida, es el del interés personal y el de ser meros peones de los grandes poderes económicos. Aquellos oligarcas y economistas que dictan a los políticos los pasos que para salir de la crisis desde la ausencia de toda consideración de humanidad es en definitiva el principio económico impuesto sobre la voluntad popular. Se nos ha olvidado que la sociedad avanza cuando los hombres y mujeres exceden en algo la prestación de sus servicios y que para garantizar la libertad no basta con legislar, con regularizar sus derechos. A este respecto merece recordar al poeta John Donne cuando escribía: cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca pregunte por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es claro que a mí se me conoce más por mi actividad en el mundo de la prensa, mi pasión desde que era chico. Un oficio en estado de máxima precariedad y tan denostado, y eso lo sabemos muy bien los que estamos en la asociación de la prensa de esta comarca. Y también por mi cargo honorífico de cronista oficial. Quizás se deba este desconocimiento a que siempre he estado al margen de los grupos, y no lo digo yo de manera peyorativa, pero bueno, siempre tampoco me ha preocupado de manera especial los movimientos literarios de la comarca. En este sentido admito que se me puede tirar un poco de poco sociable, pero lo cierto es que jamás me ha preocupado estas cuestiones. Así, he procurado estar donde me lo han pedido, y recuerdo el homenaje que rendimos en 2014 especialmente al poeta Manuel Fernández Mota, que me dio la posibilidad de escribir mis primeros versos en la emblemática ya revista Bahía. Pero corresponde también hablar de mi libro, que la ha hecho con tanto acierto Miguel, y de mi libro, como diría Paco Umbral, La lluvia en verano. Puede ser considerado un relato largo o una novela corta. El título obedece a esa circunstancia de que el líquido elemento está presente en los hechos trascendentes de la vida del personaje. Su lectura es ligera, al menos así lo entiendo yo, no solo por el número de páginas, también por la disposición de los capítulos, todos muy cortos, y donde se juega con el pasado y el presente del protagonista. La historia transcurre en Algeciras. ¿Y por qué en esta ciudad? Porque ahora enlazo con el principio. Esta ciudad forma parte del paisaje
de una parte de mi vida, como también se señalaba Miguel. También yo poseo un recuerdo de esta población que estoy seguro que muchos de ustedes guardan con mejor acierto que yo. Y bueno, que de alguna manera está plasmado en la fotografía de la portada que Juan Moya tan gentilmente me prestó. Aquí venía con frecuencia por motivos familiares y pasé estancias en el barrio de los Pescadores. Era el escenario perfecto para desarrollar una historia que quería situar en una Andalucía subdesarrollada y en una zona tan especial como esta, la del Campo de Gibraltar, una ciudad portuaria que entonces no dejaba de ser un pueblo que ignoraba que un poeta, José Luis Cano, escribía versos a su bahía y que olía mal y a cine de verano. El escenario es las vecinas de la visita del general Franco, como se ha dicho aquí, con un joven como protagonista, retornando nuevamente al principio, de alguna manera la narración se introduce en momentos de la realidad histórica y política del país. Siendo una historia corta, vivida entre dos veranos, quiere ser muchas cosas. El relato de una época, los inicios de los 60, recoge ya el fruto del plan de estabilización que impulsó el gobierno de la época. Se trata de un intento de supervivencia, por así decirlo, que más que un ideario, en el franquismo del plan de estabilización fue un programa ausente de toda ideología. La coyuntura impulsó ese desarrollismo, pero ese despunte económico no se notaba en Andalucía y no se notaba tampoco en el Campo de Gibraltar, evidentemente. Este criterio excluyente obedece a una planificación economicista de la división del trabajo y la asignación de roles en los distintos territorios del Estado. Se actuaba en el convencimiento de que determinadas regiones son llamadas al desarrollo más que otras. No había interés ni responsabilidad social, por lo tanto se decía a las regiones con vocación industrial, donde existe una verdadera voluntad de progreso, ahí es donde hay que invertir, mientras que en territorios como el andaluz se reservaba la mano de obra. Esta situación se pretende reflejar de alguna manera en el relato. También el aspecto social de un pueblo que convivía con el contraste de un hotel espléndido y reconocido de manera internacional que en gran parte era ajeno a la población, y contrastaba con quienes veían obligados a levantarse en una barraca en la Juliana, en plena Cañada Real, para poder vivir. Una sociedad que por su naturaleza portuaria era cosmopolita, es verdad, pero que no podía sustraerse a la intransigencia de aquella época. Asimismo, pretende dejar constancia de la aparición de una nueva generación, manipulada por supuesto desde la base, pero ya comenzaba en aquellos momentos a exigir cambios que, si no político, en su extensión sí abierto a otra forma de vivir, capaz en algunos casos de formular un pensamiento diferente, en buena medida por el conocimiento adquirido en el contacto con quienes habían perdido la guerra y aún permanecían relegados socialmente, condenados a ser eternamente perdedores. Y quiere dar cuenta de una historia de amor y amistad entre unos jóvenes que ya no volverían a encontrarse, porque las historias personales, como la propia historia con mayúsculas, son irrepetibles, aunque pueden y deben pervivir en el recuerdo. Por eso, por otro lado, tiene mucho de testimonio contra la desmemoria, aunque para algunos también supondrá un reencuentro con una ciudad que se perdió en el tiempo, de un pueblo que ignoraba que un poeta como José Luis Cano, como decía, uno de sus grandes hijos ilustres, pues escribía esos versos a la bella. Por último, este libro pues está dedicado a mis tíos, mi tío Paco, mi tía Ana, cuyo domicilio en Los Pescadores, la barriada de Pescadora, fue mi segunda casa, y estas sencillas páginas son un homenaje a esta ciudad, principalmente al pueblo trabajador de Algeciras. Finalizo, para no cansarles, con unos párrafos que quieren ser en este momento un homenaje a esta ciudad que yo siento mía también, de la que también formé parte de su paisaje y a la que guardo un afecto muy especial. De los barcos y la de las dos conserveras cercanas, el ruido de la puerta desencajada, tan contumaz y escandalosa como las dos crónicas de mi tío, o el cántico de los pájaros inundando el durazno del patio, esa era la sinfonía de cada mañana. El puerto pesquero era cotidiano y sus sonidos disciplinados no lo hacían monótono.
Los ruidos acompasados de los motores de los barcos y el cabeceo de las proas de los anclados en la dársena se mezclaban con el aleteo de las gaviotas y los albatros que sin temor se posaban sobre los polletes. Al payo quedaban algunos veleros. Desde la mesana de uno de ellos, un marinero aseguraba a la escota con parsimonia: cada sujeto era una pieza en el que el engranaje humano que daba vida a un espacio propio, a un escenario de cajas de pescado apiladas junto a la lonja, de anclas y boyas viejas, de artes abandonadas y con muchas horas de uso, de trozos de madera gastada y arrastrada por la resaca, pero el puerto era olor, o mejor olores a sal, a yodo, a alquitrán, a tabaco fumado en plena faena, y en medio de todo ello gravitaba un código invisible escrito en los vientos, un código de sabiduría y oficio antiguo que solo conocían los hombres del mar. Un fondo azul, un reencuentro inevitable y una espera. El mar siempre sería una espera. Cada barco era testigo de otras naves perdidas en los fondos de los mares. Cada quilla abandonada guardaba una historia que quizás nadie contara. Nombres borrados de la memoria y de las amuras de las embarcaciones. El muelle se transformaba cuando un barco retornaba de su singladura. Una peregrinación de familiares de marineros partía del barrio de pescadores. Mujeres y niños, sobre todo, esperaban el abrazo de quienes llevaban varios meses embarcados. La sirena del barco anunciaba su llegada y se alzaban los brazos dando la bienvenida de los marcones. El reparto de una pequeña porción de la captura entre la tripulación del barco formaba parte de la tradición. De este modo la pesca se hacía partícipe en los hogares de la vida en alta mar. A expensas del producto del mar, la gente de la barriada mantenía un viejo código de vecindad y de tradiciones marineras. Las noches de invierno eran de quinqués y braseros de carbón atizados con sopladores de palma. Eran las conocidas copas que alumbraban las puertas de las casas cuando la tarde comenzaba a caer. Cuando el fuerte viento de levante obligaba a las pequeñas embarcaciones a permanecer en el puerto durante varios días, mi tío, que faenaba en la bahía, permanecía observando el mar desde la ventana de su casa. Mi tía le recordaba que con aquel temporal no se podía pescar, pero él seguía con la vista fija, escrutando las olas. Era un sabio de los vientos y las mareas. Cuando no había rompiente se colocaba el chaquetón y se dirigía a la casa de los pescadores para llamarlos. En esas ocasiones se convertía en el llamador, la persona encargada de avisar a los marineros cuando el tiempo amainaba y se preveía la buena captura. Los llamadores no necesitaban del reloj y tan solo se guiaban por los luceros. Esta es mi particular homenaje a esta ciudad de Algeciras y a esta fotografía que yo guardo de ella. Nada más, muchas gracias y bueno, otra vez nos veamos por aquí. Muchas gracias, Antonio. Yo no sé si quieren aprovechar a comentarle algo, alguna reflexión, alguna pregunta, José Manuel. Yo una pregunta tengo para Antonio. Si la visita de Franco al campo de Gibraltar y Algeciras para tu libro, y decirte que me ha gustado ahora mucho el texto que has leído porque recuerda una Algeciras marinera de la que queda solamente pintura rupestre, prácticamente. Pero muy bonita y que yo viví porque viví muy cerca de la barriada de pescadores, claro. Y entonces me ha traído un muy buen recuerdo. Claro. Sí. La visita de Franco es una justificación, un recurso para entrar en el relato. No es tanto incidir en la visita del general Franco, que fue además absolutamente fugaz. Visitó la Junta de Obras del Puerto y pasó por el toril de San Roque, que además allí estaban esperándolo las autoridades para saludarlo y se quedaron allí compuestos porque ni siquiera paró. Como bienvenido Mr. Marshall por una cosa por el estilo, y estaban allí para entregarle un diploma y se quedó el alcalde con el diploma en la mano, propio de la España de la época. Entonces realmente se refleja la visita porque es la época, el inicio de los 60, todavía no había empezado el desarrollismo, empezaba el plan de estabilización del 59 y bueno, pues ya empezaba a despuntar la economía de España, pero estaba despuntando en tres zonas que es el eje formado por el País Vasco, Madrid y Cataluña. Y bueno, pues aquí llegó después la refinería, llegaron una serie de cosas, pero muy puntuales por el tema de libertad. Pero Andalucía fue, pues, digamos, utilizada, se le asignó un papel muy concreto que era el de la mano de obra. Y como sobraba
esa mano de obra, pues vino muy bien la emigración de 2 millones de españoles que emigraron a Europa y casi 1 millón de andaluces que se concentró en Cataluña. Por eso se decía que Cataluña era la 9ª provincia andaluza. Y bueno, pues eso es lo que en tan pocas páginas yo he querido reflejar. La visita de Franco propicia que los personajes principales participen en un hecho político por el que después fueron detenidos en Algeciras, de esa célula del Partido Comunista que funcionaba aquí, y con motivo de la visita de Franco pues intentaron un movimiento en Algeciras y ahí pues se refleja. Pero estoy jugando con la ficción y la realidad de la visita de Franco. La visita de Franco pasó sin pena ni gloria por Algeciras porque fue una visita que estaba realizando Andalucía. Y entonces vino a visitar principalmente las obras del puerto, lo que hoy es la autoridad portuaria, le enseñaron los papeles y demás, y había prometido, no sé si él o su jefe de gabinete y demás, que se iba a llegar a San Roque, el tema de Gibraltar y eso. Pues salió la población allí con banderitas y eso, y pues el coche no paró. La gente decía, ahí va. Y no era otro coche. Pero no he tenido que documentar mucho porque realmente la visita fue, si ahora me estaba diciendo Juan Moya, que él tiene una fotografía de cómo estaba el paseo marítimo, ¿no? Cuando pasó el coche de Franco, cuando iba a la Junta del Puerto. Y yo describo ahí en esos capítulos que son tan cortos, que es un libro que puede leer cualquiera, incluso quien no está acostumbrado a la lectura, porque en absoluto es engorroso, no es engorroso, porque además es casi un relato largo. Ahí sí hay una imagen, ¿no?, de cómo pues, el chico que está aquí en el instituto ve a su jefe, a su profesor, que va a dar clase vestido de falangista, como lo ve en primera fila, con el brazo alzado durante la estancia de Franco, el paso de Franco por allí. Pero es el retrato de un tiempo, de una ciudad que yo conocí, que ustedes habéis conocido mejor que yo, y que bueno, que quizá podía haber tomado otro rumbo, ¿no? Pero el desarrollismo pues probablemente se llevó parte de su espíritu, ¿no?, de pueblo, porque yo cuando estaba en Los Pescadores se decía vamos a ir a la Plaza del Pueblo. Creo que todavía a lo mejor se sigue diciendo, pero se decía al pueblo. Y fíjate que hoy ya no hay distancia, pero parecía que estaba muy lejos. Pero parecía que estaba muy lejos porque apenas si había construcciones. Y entonces yo recuerdo que frente de los pescadores había lo que se decía una tribu de gitanos. Y era una tribu de gitanos, eran gitanos nómadas que se habían establecido allí y que a la gente pues les daba mucho miedo en aquella época. Y bueno, y recuerdo la Juliana es una barriada actual de Algeciras, de esto podéis hablar ustedes mejor que yo, pero la Juliana se levanta mediante chabola sobre una cañada real y donde bueno, hay un barrio concreto, un núcleo de gitanos también, donde se producen cada 2 por 3 reyertas, que al final, al grito de que viene la Guardia Civil, allí se acaba toda la historia. Y era un sitio pues, donde a los niños se les decía que los Reyes Magos no venían porque como había mucho barro no podían entrar. O sea, que era una parte de la ciudad tan cerca de un hotel tan ostentoso como el Hotel Reina Cristina, pero que vivía como un campamento de refugiados. Y eso yo lo recuerdo porque yo he vivido allí. Entonces, claro, vivíamos en una barraca. Y en otra barraca pues tenían las gallinas y se salía de allí, en invierno no se podía ir, cuando se venía de Algeciras para ir hacia la Juliana había que ir con un paraguas porque el sol era absolutamente inclemente en pleno verano, y esa es la Algeciras y la época que, bueno, entre nostálgica y memorífica, la realidad de aquella, que no va a diferir mucho de los distintos pueblos andaluces. Yo recuerdo que San Roque, en una época que prácticamente casi, no voy a decir se despobló, pero un porcentaje muy alto se fue a emigrar, al País Vasco sobre todo, y Alemania y Suiza. Después volvieron, pero otros no. Y era la Andalucía más sometida de la época, sin posibilidades. La gente aspiraba a irse a Alemania a trabajar, no a que le pusieran una fábrica al lado, porque la fábrica pues, se ponía en Cataluña. Y claro, yo he querido reflejar en esa historia que he intentado montar,
esa época de la Algeciras, y una época en la que empezaba ya a haber una inquietud con la que tú hablabas con algunas ciertas personas ya mayores, ya desaparecidas, en las que te demostraban que había un mundo diferente, que se podía soñar con un mundo diferente, y algunos jóvenes sí que tomaron el camino de intentar romper ese esquema, ¿no? Cómo funcionaba, llegó a funcionar, no voy a decir una sucursal, pero sí con el beneplácito de las autoridades de la época, una ramificación de Odessa, ¿no? de los nazis que habían salido, tú sabes, de Alemania y que estaban en la época de Franco, estaban súper protegidos, ¿no? Y que tenían muchas reuniones en Algeciras y en San Roque, en un determinado lugar de San Roque. Ahí yo lo he aficionado porque creo que todavía hay personas arriba que pueden contar algo de eso con mayor propiedad. Y esa era la sociedad de la Algeciras, que pasaba difuminada con las actuaciones en la Plaza del Toro de Miguelín y de Ordóñez y los cines de verano. Y una de las primeras, la primera protesta que hubo en el campo de Gibraltar fue la de los cines. Fue cuando la gente tiraron las carteleras al Río de la Miel y boicotearon los cines, y a una parte de la juventud de la Algeciras pasó por comisaría aquella noche. Claro, aquello era impensable, empezó porque habían subido los cines y se fue una huelga, como la de los tranvías en Barcelona. Pues aquí fueron pioneros la gente joven de aquí en protesta. Claro, así no sabían lo que estaban haciendo, porque rápidamente le aplicaron la ley de orden público y todo aquello, pero eso es historia, aunque está recogido ahí ficcionado, pero realmente eso es historia de aquí de Algeciras. Y ya digo, hay gente que puede contarlo perfectamente, pero él se enmarca en ese momento, en el momento en que todavía no hay, en el momento en que está el cura Justo en la línea de la Concepción, que era monárquico de Don Juan, y era un hombre, pues, no era muy sospechoso de ser un comunista ni nada de eso, pero que acabó desterrado, ¿no? Y cuando Don Juan, que no podía tocar las costas españolas, como sabéis, porque Franco se la había prohibido, pues venía a Gibraltar con cierta frecuencia. Ahí no lo controlaba Franco, y el cura Justo, que estaba en la línea, lo recibía allí. Y después a los jóvenes le hablaban de la monarquía parlamentaria, de todo ese tipo de cosas. Y es un personaje también histórico, porque también hay una parte que se habla de la línea, que a lo mejor puede parecer muy dura. Voy a contar el libro con lo corto que es, pero que puede parecer muy dura, pero la línea era una ciudad que tenía una marginalidad o marginación muy importante, pero al mismo tiempo, por su carácter de fronterizo, bueno, pues tenía un movimiento nocturno, un movimiento de espectáculo y de ese tipo de cosas donde corría el dinero a mares, porque claro, cuando llegaba un barco a Gibraltar y venía con 1000 marinos, se iban a la línea, pues se iban a los prostíbulos de la línea. Es que es verdad, es que no podemos, la realidad es la realidad, ¿no? Es que como es, pues se iban a la línea, y pues la línea en aquel momento se celebraron, fijaros, porque yo he hablado con testigos, eso no está recogido ahí porque no era parte de ese relato, pero se celebraban clandestinamente bodas entre homosexuales. Llegaron a celebrarse bodas entre homosexuales en la línea, y te puedo decir los patios donde se llegaron a celebrar y todo, pero lógicamente clandestina y todo ese tipo de cosas, pero era una ciudad, se le decía la pequeña Marsella, ¿no? Y ahí hay un dibujo de la línea también, de esa época, que está recogida muy fielmente a lo que era la línea en aquel momento, ¿no? Era una ciudad muy, muy especial, ¿no? Al abrigo de Gibraltar venía mucha gente y la línea fue creciendo de una forma enorme. Así fue como la línea consiguió la independencia de San Roque, ¿no? Llegó un momento en que triplicaba la población de San Roque. Entonces, pues se trata de reflejar, y tiene una parte de memoria de uno, ¿no? Como decía al principio, porque uno no se puede mantener al margen
de lo que realmente la historia que vivió, aunque la viviera de una manera muy humilde, pero el recuerdo sí está ahí. Antonio, ¿hay un porqué ahora y un porqué este tema o es ocasional en tu recorrido creativo? En realidad yo esto no lo he escrito ahora, lo que pasa es que bueno, publicar a veces no es fácil, te lleva un costo económico y todo ese tipo de cosas y bueno, pues no es un libro de ahora, sino de hace varios años. Yo quería escribir desde hace mucho tiempo sobre esta cuestión. Lo tenía en la cabeza, pero lo que pasa es que, y lo que decía, a mí se me conoce más por los trabajos relacionados con la historia. A veces uno escribe cosas de historia, muchas veces pues por encargo, por el ayuntamiento te dice, pues este año tienen que salir pues 2 libros sobre la figura de Ortega Blanco. Entonces pues tú te tienes que dedicar muchas tardes, muchas horas a intentar de sacar eso para adelante. Y no quiere decir que no estén mal, porque son libros que aportan una parte de la historia, pero que a lo mejor tú no lo tenías en tu cálculo hacer. Pero este libro sí, lo tenía yo, es como como decía también, un ajuste de cuenta con uno mismo, ¿no? Y bueno, pues también como uno va cumpliendo a ciertas edades, pues yo creo que ya corresponde también, las memorias de uno tienen poco interés, por supuesto, pero sí recoger la memoria de un pueblo que uno ha conocido, que ya no es ni siquiera la memoria de uno. Y siempre quería yo escribir porque eso lo he tenido yo siempre grabado. Mis estancias de aquí, la Isla Verde perdida, la gente cuando iban allí con los sandés y todavía se olía a mar, eso me ha quedado siempre el recuerdo que yo he tenido, ¿no? Y siempre he querido escribir y se dio la oportunidad de escribirlo y ahora pues se dio la oportunidad de poder sacarla, claro. Antonio, ¿y de esos hechos históricos que aparecen